La cámara resonaba con la arrogancia de las especies del Consejo Espacial Galáctico, que se alzaba sobre los relucientes suelos de cristal. De todo el universo conocido se oían murmullos en una docena de lenguas, algunas vibrantes, otras con chasquidos, y otras transmitiendo pensamientos que hacían temblar a los miembros más débiles de la delegación. La Tierra no hablaba aquí, la Tierra escuchaba. Esa era la regla, una de las muchas que se establecieron después de que la humanidad apenas saliera de su tercera guerra planetaria, con su hogar aún humeando bajo las cicatrices del colapso climático y los disturbios por los recursos. El almirante Cain estaba de pie al fondo de la sala, con los brazos cruzados a la espalda y la mandíbula apretada. Sus ojos, dos fragmentos de carbón cansados, no se desviaban. No le impresionaban los nobles flotantes de la coalición Trick ni los gelatinosos controladores mentales de Venturi Prime, que flotaban en cápsulas nutritivas con nubes de pensamientos engreídos flotando sobre sus cabezas. Número Cain había visto cosas peores en los campos de guerra de las lunas de Júpiter. Había pasado hambre junto a hombres moribundos en las tormentas de óxido de titán. Se había arrancado la carne quemada de los brazos mientras mantenía la línea en el asedio de Europa. Estas criaturas, estos miembros del Consejo, con su moral perfectamente esterilizada y su diplomacia estéril, no conocían la guerra, no como la conocía la Tierra. La propuesta de la humanidad para el despliegue independiente de la flota denegada de nuevo, dijo el portavoz de Hellerit con desdén, con los ojos brillando como dos soles esmeralda. Su voz resonó en la sala con el peso de un veredicto ya escrito. Sois un mundo en recuperación, nada más, una especie cliente bajo observación. Las palabras no fueron una sorpresa. Caín no se inmutó, pero en lo más profundo de su oído, bajo el cuello de su uniforme negro, un susurro cobró vida. Es la hora. Caín golpeó su muñeca una vez por encima de la cámara. Las propias estrellas comenzaron a parpadear, un destello, luego otro y luego 10 más, como si la propia galaxia contuviera el aliento. Un zumbido repentino llenó la sala del consejo. Las cápsulas Venturi se movieron, los Trix chirriaron confusos, los hongos luminosos de los Calari giraron en su sitio, brillando violentamente en señal de alarma, y entonces la enorme pantalla central de la cámara se abrió en una completa visualización cósmica y se hizo el silencio. Allí estaban, 5 objetos enormes, cada uno más oscuro que el espacio que los rodeaba, flotando fuera del anillo orbital del planeta del Consejo, sin rastro de calor, sin picos de energía, sin emisiones de propulsión, solo vacío, puras naves, de guerra humanas de ingeniería negra, no teóricas, ni conceptos artísticos robados por espías del Consejo, sino reales y operativas, allí mismo. Naves de materia oscura imposibles según los estándares del Consejo de hace una década. La humanidad no tenía la capacidad de aprovechar la fusión estable en una plataforma móvil y ahora, frente a todas las grandes potencias de la galaxia, acababan de aparcar 5 destructores de mundos a las puertas del Consejo, como una siniestra invitación. Caín avanzó lento y deliberadamente hasta situarse en el círculo donde solían pronunciar sus discursos los representantes sumisos y desesperados. He venido aquí para pedir, dijo con voz baja y sombría. Ahora he venido para decirle al portavoz de Hellerit, boca. Pero Caín levantó una mano. No más negativas, no más correas alrededor del cuello de la tierra. Pedimos una alianza y nos tratasteis como parásitos. Hablasteis de unidad y impusisteis la jerarquía. Robasteis nuestra tecnología. Nos extrajisteis los datos y ridiculizasteis nuestra sangre. Todo ello mientras construíais flotas a nuestro alrededor. Se acercó más, con el eco de sus botas resonando en los antiguos suelos de la diplomacia y la paz. Ambos muertos hacía mucho tiempo. Conceptos para él. Estas naves, dijo Cain señalando los vacíos más allá de la pantalla, no son amenazas, son respuestas. Nos preguntasteis qué haría la humanidad si la dejabais sola. Pues bien, esto es lo que hacemos. El embajador de los Tri chilló algo en su lengua y un segundo después llegó la traducción. ¿Es esto una declaración de guerra? Cain sonrió por primera vez en semanas. Número. Esto es un aviso fúnebre para el antiguo orden. Otro golpe en su muñeca y una de las naves de guerra, solo una, armada con un arma, desapareció. No había resplandor,
ni secuencia de carga, ni temblor de energía. Simplemente desapareció. Una luna cercana, utilizada para simulaciones de entrenamiento, par golpe en la muñeca y una de las naves de guerra, solo una, activó un arma. No hubo resplandor, ni secuencia de carga, ni temblor de energía, simplemente desapareció. Una luna del Consejo cercana, utilizada para simulacros de entrenamiento, dejó de existir como una vela apagada por un pulgar invisible. No hubo explosión, ni escombros, solo vacío. La cámara estalló en caos, chillidos, gritos telepáticos, delegados que se apresuraban. Cain no se movió. Había hecho su jugada años atrás, cuando le dijeron a la Tierra que esperara mientras ellos explotaban sus ruinas. Ahora eran ellos los que observaban temblando. La Tierra, la Tierra, la Tierra. Por fin estaba hablando, y hablando alto. Los gritos no habían cesado, ni siquiera después de que la seguridad sellara la cámara e inundara las salidas con campos de contención. El pánico no había desaparecido. Solo se había silenciado. El tipo de silencio que hacía a los hombres apretaran los dientes y sintieran el sudor correr por su espina. El tipo de silencio que hace que los generales se queden mirando al suelo y se replanteen sus décadas de supuesta superioridad. El almirante Cain permanecía allí como un monolito, tranquilo en medio de la tormenta. Su pulso apenas se movía. Para él, esto no era poder, era justicia retrasada, retorcida y ganada con sangre. Recordaba Marte, recordaba el tribunal en Phobos, donde un Kalari diplomático escupió a la imagen de las colonias hambrientas de la Tierra y acusó a la humanidad de fracaso evolutivo. Ese mismo enviado ahora estaba sentado, encogido en su caparazón de contención, brillando con un verde tenue como un alga, esperando a que volviera el sol. Cain no lo miró. Recordaba el embargo comercial que había provocado el colapso de la tercera economía exo de la Tierra. Los Hellerith se rieron entonces. Sus risas habían resonado a través de las transmisiones satelitales, mientras los niños de Nueva Nairobi morían arañándose unos a otros por restos de pasta de algas. Ahora, esos mismos Hellerith miraban con los ojos muy abiertos el vacío donde antes estaba la luna. Cain giró la cabeza lentamente y habló al implante detrás de su oreja. Estado. La respuesta llegó con una voz tranquila y profunda desde el bastión. La nave de guerra líder de la materia oscura ahora estacionada en órbita como un arma cargada descansando sobre una mesa de negociaciones. La flota bloqueó la integridad de los 5 barcos. Camuflaje activo, integridad al 100%, armas principales cargadas, objetivos localizados, esperando confirmación. Cain asintió ligeramente. Esperad, no hablemos a menos que nos lo pidan. Se dio la vuelta y salió de la sala del consejo sin que nadie se atreviera a detenerlo, ni siquiera los guardias de la cámara, esos seres ceremoniales envueltos en túnicas doradas y armados con bastones pulsantes. Simplemente apartaron la mirada. Habían visto lo que significaba el silencio real, no la paz sino el vacío y asfixiante rastro del borrador. Tomó la lanzadera de transporte de vuelta al muelle orbital solo. 2 horas más tarde, a bordo del USS Bastion, el puente estaba frío, no por un fallo, sino por diseño. Las naves de guerra de materia oscura no funcionaban según los estándares aceptados por el Consejo. No había lugar para el lujo ni la moral. Eran ataúdes de acero con dientes, máquinas construidas en diques secos orbitales lejos de cualquier ruta conocida, en sistemas nunca cartografiados, operadas por hombres que se habían ofrecido voluntarios para desaparecer de los registros de la Tierra y vivir en la sombra permanente. El capitán Briggs estaba al timón, con las manos detrás de la espalda y el rostro tan rugoso como las cordilleras que habían dejado atrás en la Tierra, con la mejilla marcada y la nariz rota más de una vez, un exmarine convertido en comandante naval, un bastardo leal y uno de los pocos en los que Cain realmente confiaba. Shepard 1 informa de bloqueo planetario. Las defensas del mundo del Consejo están congeladas. Sus redes han intentado escanearnos 3 veces y han fallado. ¿Quieres empezar a sacudir la espada? No, dijo Cain, entrando en el puente. Deja que se ahoguen en su silencio. Briggs sonrió. Nunca pensé que vería este día, murmuró. Pasaron años diciéndonos que no estábamos preparados, que la Tierra necesitaba orientación, que éramos demasiado emocionales.
demasiado volátiles. La voz de Kane era tranquila, casi conversacional. No estaban equivocados. Somos emocionales y somos volátiles, pero no débiles, nunca débiles. Miró a través de la ventanilla al planeta que se extendía bajo el mundo del Consejo, una maravilla de la civilización, con climas perfectos, ciudades flotantes, fauna inteligente criada para la decoración y el mantenimiento de la paz, un paraíso, una mentira que el Consejo había alimentado durante décadas, dando a la Tierra la ayuda justa para evitar que se derrumbara, pero nunca la suficiente para permitirle levantarse, porque una Tierra en ascenso era una amenaza, no por sus armas, sino por su voluntad. Construimos estas naves bajo sus narices, dijo Kane, porque querían que siguiéramos sometidos. No es la tecnología lo que temen, sino lo que haremos cuando ya no tengamos hambre. Briggs asintió. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Incendiamos su flota y damos un ejemplo? Kane exhaló por la nariz. Lo que ellos esperan, un animal rabioso que arremete contra todo. No necesitamos quemar planetas, solo tenemos que esperar. ¿Esperar? ¿A qué? A que nos ofrezcan el puesto que nos han negado durante un siglo, pero ahora no lo harán por piedad, lo harán por miedo. De vuelta al Consejo. Sesión de emergencia mundial, 6 horas después del suceso. La sala parecía más pequeña, ahora que los asientos flotantes se habían bajado. La pompa habitual había desaparecido. No había diplomáticos ni túnicas ceremoniales, solo los líderes principales de las especies más poderosas, en pánico, sudando, acorralados. El portavoz Velon, de los Hellerid, miraba la imagen proyectada de las 5 naves de guerra terrestres, con la mandíbula apretada. ¿Cómo construyeron esto? Silencio. Nadie respondió, no porque no lo supieran, sino porque ya no importaba. Preguntar cómo lo había hecho la Tierra era una pregunta para científicos e historiadores. En ese momento, la pregunta era, ¿qué pasará si las vuelven a usar? Un pequeño clic nervioso provenía del representante Venti. La luz de su cápsula se atenuó por el estrés. Habían eludido nuestra vigilancia, nuestras restricciones comerciales, nuestras limitaciones armamentísticas. Supusimos que el traductor titubeaba. Supusimos que fracasarían sin ayuda. El Cari parpadeó en naranja en señal de acuerdo. Esa suposición podría habernos condenado. La sala se volvió hacia una única figura que permanecía en silencio cerca del fondo. El comandante Yard Saul, de la flota de defensa del Consejo, humano, sí, pero leal al Consejo, uno de los pocos que había dado la Tierra hacía años para conseguir un estatus entre las estrellas. Ahora parecía un hombre atrapado entre 2 puentes en llamas. «¿Conocías a Kane?», dijo Velon. «Serví bajo sus órdenes», respondió Yard con rigidez antes de desaparecer del mando de la flota. Pensaba que había muerto en Titán. Yard volvió a mirar el holograma. «Ahora creo que Kane nunca desapareció, solo se fue a un lugar al que no podíamos seguir». Velon dio adelante. «¿Qué quiere?», respondió Yard sin dudar. «Quiere todo lo que le negamos a la Tierra: control, autonomía, respeto». Velon se burló. «¿Está tan loco como para declarar la guerra?». «No», dijo Yard. «Es peor, es paciente, y si le damos una razón, borrará más que lunas». El silencio era más denso que antes. Solo quedaba una opción: negociar. Pero negociar significaba reconocer a la Tierra como igual, algo que ninguno de ellos estaba dispuesto a hacer solo unos meses atrás y ahora era la única forma de sobrevivir. USS Bastion. 12 horas más tarde, Kane estaba de pie en sus cuartos privados, mirando la vieja foto incrustada en la pared de acero. Una fotografía descolorida de una mujer con 2 niños, un niño y una niña, con los rostros congelados en un momento de risa de años atrás, antes de los disturbios, antes de los campos de guerra. Ahora habían desaparecido, víctimas de la enfermedad, el hambre y el abandono. Mientras el Consejo observaba y discutía la intervención cronologías, Kane no lloró. No había llorado desde Europa, pero apretó los nudillos y un suave pitido resonó en la consola detrás de él. La voz de Briggs se escuchó a través del altavoz. «Almirante, transmisión entrante del comando del Consejo solicitando negociación directa, prioridad Omega».
Cain se volvió lentamente, con los ojos fríos, y un momento después, el rostro del portavoz Velón apareció en el campo de proyección. Su arrogancia ahora estaba reemplazada por algo que Cain reconoció. El mismo miedo que vio en los hombres moribundos. Almirante. Cain Velón comenzó con cautela. Reconocemos los avances de la Tierra. Proponemos una cumbre. Cain no parpadeó. ¿Condiciones? Se les concederá representación permanente en el Consejo, sin condiciones, operaciones independientes de la flota, acceso total a las rutas comerciales, tecnología. Cain levantó una mano. Nos darán lo que debería haber sido nuestro hace un siglo, porque ahora es eso o la extinción. Velón se estremeció. Nunca quisimos el conflicto. La voz de Cain se redujo a un cuchillo. Queríais el control. Ahora tendréis las consecuencias. Y terminó la transmisión sin decir una palabra. Briggs se rió entre dientes desde detrás de la consola del puente. ¿Paz? Preguntó Cain con la mirada fija en las estrellas. No es paz, es equilibrio. Y por primera vez sentimos el peso. Se llamó Operación Lázaro, aunque ningún registro oficial utilizó nunca ese nombre. Años antes, Cain se presentó frente al Consejo Galáctico y lo silenció con 5 naves de guerra negras del vacío. El plan había sido escrito en un trozo de papel de contrabando manchado con aceite de motor y firmado por 7 hombres que todos los gobiernos de la Tierra daban por muertos. Ni uno solo de esos hombres estaba muerto. Estaban enterrados dentro de naves de clase Bastión, sellados en criocápsulas, con el cerebro conectado a las matrices de puntería y el alma atada para siempre a las naves que ayudaron a crear. Mentes humanas, mentes agudizadas por el dolor, la rabia y el recuerdo de haber sido abandonados mientras el resto de la galaxia miraba hacia otro lado. Cain caminaba por el pasillo central del bastión, pasando por filas de cámaras de retransmisión neural donde operadores vivos monitorizaban la retroalimentación emocional del núcleo de IA de la nave. Mitad código, mitad mente. La nave no. Pensaba como una IA alienígena, no era pura lógica. Era dolor conectado al acero. La Tierra había encontrado la manera de convertir la memoria en un arma. Briggs lo alcanzó por detrás, sosteniendo un bloc de informes que ya brillaba en rojo. El Consejo no pierde el tiempo, dijo. Han iniciado un protocolo de emergencia galáctico. Han retirado 43 flotas de los puestos fronterizos. Se están reagrupando fuera del sector Barnag. Cain no se detuvo, están construyendo un perímetro, sí. Briggs asintió. ¿Cómo? Si eso hubiera detenido algo que mereciera la pena temer. Cain se detuvo ante una ventana y se quedó mirando el campo de estrellas. No necesitaba imágenes de las flotas del Consejo. Ya sabía cómo se movían, defensivas y predecibles, siempre. Actuaban como si tuvieran el lujo del tiempo, algo que la Tierra nunca había tenido. Les habían enseñado a moverse rápido, golpear primero, y enterrar el arrepentimiento después. Deja que construyan, dijo Cain. Cuanto más se preparan, más se delatan. Así es como funciona el miedo. Les hace gritar. Briggs exhaló. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos en posición y les dejamos sudar? No, respondió Cain con la mirada fija en las estrellas. Les pinchamos. El ataque no vino de la flota Bastion. Ahí estaba la genialidad. Horas después de la cumbre de emergencia del Consejo, una docena de estaciones de escucha del sistema exterior se quedaron a oscuras, sin explosiones, ninguna descarga de energía. Simplemente desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. El arma no era una nave de guerra, sino una sonda construida en Marte y propulsada por un filamento de materia oscurano más grande que un pulgar humano. Dobló el espacio alrededor del objetivo hasta que la estructura colapsó bajo su propia firma atómica. No la mató, la borró. El Consejo culpó a asteroides rebeldes, pero Cain sabía que esa sonda había sido lanzada 7 meses. La verdadera guerra había comenzado mucho antes de su discurso. El director del cuerpo de mando de la Tierra Deep Vault 9, Harland, encendió un cigarrillo en la oscuridad, la brasa resplandeciendo contra el frío acero que lo rodeaba. No era militar, ya no. Era el arquitecto, el hombre detrás de la cortina, que convertía la ira en planos. El Consejo le había ofrecido una vez un puesto en una de sus colonias de pensamiento,
pero él diciendo que prefería morir con las botas puestas en suelo terrestre que sentarse en una torre de marfil orbital bebiendo vino proteico mientras su pueblo moría de hambre. Ahora él era su pesadilla. Detrás de él, las pantallas parpadeaban con datos telemétricos de más de 50 operaciones ocultas. Laboratorios de armas camuflados en Io, silos submarinos en el fondo del mar Antártico II, nodos de integración enterrados bajo, la Nueva York abandonada y el Centinela, la joya de la corona Pu protocolo. ¿Se han movido las naves de clase Leviatán?, preguntó sin mirar al asistente que tenía detrás. 2 han salido del espacio Hellerit. Están camufladas, pero las estamos rastreando. Tenemos ojos y el Consejo sigue debatiendo. Los Kalari quieren retirarse, los Hellerit quieren atacar preventivamente, los Venturi se están fragmentando. Harlon sonrió con sorna. Típico cuando llega la hora de sangrar, nadie quiere ser el primero. Exhaló una vez más y aplastó el cigarrillo bajo su bota. Envía la siguiente sonda, ayudante. Este dudó. Señor, sabrán que somos nosotros. Bien, respondió Harlon, retrocediendo hacia las sombras. Que nos conozcan. Us Bastion, puente de mando. Briggs se acercó a Kane y le habló en voz baja. Han confirmado la sonda. El Consejo está alterando las comunicaciones. Hay mucho nerviosismo. Están presionando para una votación a puerta cerrada. A puerta cerrada significa que tienen miedo, dijo Kane, tratando de contener la situación. No pueden, dijo Briggs. Ya no. Esa luna destruye esas sondas, la flota negra. Ahora estamos en sus cabezas. No ven la tierra. Ven la muerte en piel humana. Los ojos de Kane permanecieron fijos en las estrellas. No estamos aquí para destruirlos, dijo en voz baja. Esa es la diferencia. Ellos conquistaron con el miedo. Nosotros conquistamos con la memoria. Nuestras cicatrices son más profundas. Nuestra rabia es más antigua. Briggs lo miró. ¿Y qué pasa si descubren nuestro engaño? Caín se volvió. No lo harán. Sector Barnuk. Armada del Consejo. El comandante Rele, de la Guardia Alta de Cari, flotaba en su nave de mando con la piel cristalina palpitando de frustración. Su especie había abogado durante mucho tiempo por la coexistencia, pero no eran tontos. La Tierra había cruzado una línea. Nadie construía naves de guerra como esas en secreto a menos que tuvieran intención de usarlos. Mientras revisaba la telemetría, algo le inquietaba. Las naves de guerra seguían inactivas. 5 de las naves más peligrosas de la galaxia. Y ni una sola había disparado un segundo tiro. Podrían haber arrasado ciudades. Podrían haber borrado los muelles orbitales, pero no lo habían hecho. Por eso se volvió hacia su primer oficial. Envía un dron encubierto. Acércalo a su alcance. Quiero ver si esas naves respiran. El oficial asintió. Horas más tarde, el dron regresó. Lo que había grabado lo cambiaría todo. Las naves no solo funcionaban con materia oscura, estaban vivas. Cada una de ellas emitía un zumbido con una frecuencia vibratoria que coincidía con los patrones del cerebro humano bajo estrés. Miedo, ira, dolor, todo codificado en los sistemas de la nave. Rectul observó cómo el dron escaneaba un casco y provocaba una reacción neural. La nave gritó. No de forma sónica, sino psíquica. El piloto del dron murió de hemorragia cerebral. La Tierra no solo había construido naves, había construido heridas y les había dado motores. Ratul se dio cuenta de que la guerra no se libraría. Por el territorio, se trataba de un principio, y el principio de la Tierra era simple. Si nosotros vamos a sufrir, vosotros nos recordaréis en agonía. USS Bastion. Cuartos privados. Cain estaba sentado en la oscuridad. El mensaje llegó sin previo aviso, no a través de los canales militares ni diplomáticos. Era una transmisión privada, encriptada y enviada desde 3 sistemas del Consejo, con una única voz al otro lado. Era Yard Sol. Has dejado claro tu punto de vista, Cain, dijo en voz alta y clara. Los has aterrorizado. Has roto el protocolo, la tradición, la jerarquía. Los has hecho suplicar. Cain no dijo nada. La voz de Soul se volvió más tranquila. Pero ¿hasta dónde llegará esto?
¿Cuánto es suficiente? ¿Una luna más? ¿Una prueba de armas más? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la galaxia deje de tener miedo y comience a unirse contra la Tierra? Cain se inclinó hacia adelante y habló por primera vez. Deberían haberlo hecho cuando nuestras ciudades ardían. Deberían haber estado con nosotros cuando pedimos agua limpia y medicinas de verdad. Vieron a los niños comer plástico y lo llamaron selección natural. No puedes cambiar la historia, respondió Cain Soul. No, dijo Cain, pero puedo reducirla a cenizas. Lachus, transmisión terminó. La Tierra no necesitaba disparar otro tiro. La galaxia ya temblaba, y Kane, no solo liderando una flota, sino una marcha fúnebre, no por civilizaciones alienígenas, sino por el viejo mito de una humanidad débil. El espacio alrededor del mundo del Consejo ya no estaba en calma. El otrora pacífico centro de la diplomacia galáctica se había convertido en una fortaleza militarizada de la noche a la mañana. Cruceros de batalla volaban en círculos como buitres. Los satélites defensivos parpadeaban tras décadas de inactividad, y los escáneres emitían pitidos constantes desesperados por captar cualquier movimiento de la Tierra. Pero la Tierra no se movía y eso les aterrorizaba más que nada, porque Cain había dejado claro que la Tierra no estaba fanfarroneando. Dentro de la sala de reuniones del bastión, la habitación pulsaba con una luz roja tenue, los datos parpadeaban, en silencio. Los oficiales de mando de la flota se alineaban alrededor de la mesa circular, todos veteranos curtidos que habían derramado su sangre por la Tierra en batallas olvidadas que el Consejo nunca reconoció. La mayoría tenían cicatrices y todos tenían algo roto en el interior. Cain entró con la mirada aguda y el estado de alerta. Briggs se puso de pie y señaló la pantalla. El Consejo había desplegado un muro de sensores a lo largo del cinturón. De Tyrion, 66 naves capitaladas, 2 docenas de flotas de drones en espera. Han declarado todo el sector zona negra. Se están preparando, dijo Cain. Briggs asintió con dureza, lo que los hace blandos. Una oleada de risas silenciosas recorrió la sala. Entonces, Cain pulsó un pequeño dispositivo sobre la mesa, y se encendió una segunda pantalla. Esta vez mostraba la Tierra, o más exactamente lo que quedaba de ella desde el espacio. Parecía intacta, océanos azules, extensiones verdes, nubes blancas, pero bajo esa fina capa, Cain conocía la verdad. Todas las grandes ciudades estaban bajo tierra. La superficie era un cementerio cubierto por las cenizas de antiguas guerras, metal, enterrado y fosas comunes olvidadas de las hambrunas causadas por la escasez de recursos. No había paz en la tierra, solo preparativos. Hemos dejado claro nuestro punto de vista, dijo Cain. Ahora es el momento de que vean el precio. Briggs frunció el ceño. ¿Quieres atacar? No, respondió Cain. Quiero que vean de dónde venimos. Se volvió hacia el holot situado en la pared lateral. Envió una transmisión al canal público del Consejo, con espectro completo en directo. El técnico preguntó, ¿en directo? Cain respondió, Consejo Mundial, cúpula de transmisión orbital. La transmisión atravesó todos los sistemas. No estaba encriptada. No estaba oculta tras la diplomacia o la moderación. Era cruda, directa y humana. Primero aparecieron las imágenes, las ciudades reales de la Tierra en ruinas, niños nacidos en refugios, cielos ahogados por el hollín, calles enterradas bajo torres oxidadas, fosas comunes convertidas en huertos comunitarios, una mujer sosteniendo la mano de su hijo mientras moría de una enfermedad curable porque el Consejo negaba la tecnología médica, los mundos clientes inestables. Luego llegó la voz de Cain. Este es el mundo que ignorasteis, dijo fríamente. Este es el hogar que considerasteis indigno. Mirasteis a nuestro planeta moribundo y os disteis la vuelta, no porque no pudierais ayudar, sino porque ayudarnos significaba compartir el poder. Los delegados se quedaron paralizados. A mitad de frase, las naves se detuvieron en medio de la formación. Esto no se trata de la guerra, continuó Cain. Nunca lo fue. Se trata de la memoria, de las consecuencias. Os lo suplicamos. Sangramos y vosotros os reísteis. La pantalla parpadeó mostrando un clip de archivo del Consejo de hace 20 años de un diplomático de Venturi,
burlándose de la incapacidad de la Tierra para crear zonas de oxígeno limpio. A continuación, se mostró un clip de un delegado de Hellerith tachando a los humanos de biológicamente propensos a la barbarie. Luego, la imagen volvió al rostro de Cain. Ahora miras, recuerdas y te preguntas si tal vez, solo tal vez, creaste a tu propio verdugo. La transmisión se cortó y, así, la galaxia se vio obligada a enfrentarse a lo que nunca quiso admitir. La humanidad no quería destruirlos, querían que nos sintieran. Bastion Bridge se acercó a Cain, y ambos hombres se quedaron mirando el mapa estelar. ¿Crees que fue suficiente? Ian preguntó. No, respondió Cain, pero fue un comienzo. Se inclinó hacia él y bajó la voz. Ya no se trata de obligarlos a aceptarnos, trata de obligarlos a enfrentarse a sí mismos. Eso es lo que temen más que a nosotros, la culpa, Briggs. No respondió de inmediato, estudió el rostro de Cain y observó las grietas en su coraza, las ojeras, la rigidez de su postura. Ya no se trataba de venganza, era algo más profundo, personal, implacable. ¿Duermes alguna vez?, preguntó Briggs. Cain soltó una risa sin humor. Dormir. ¿Crees que un hombre como yo puede dormir después de lo que he visto? Briggs no insistió. Cain se giró de repente. Retira el bastión. Briggs parpadeó. ¿Qué? Déjales respirar. Retira las 5 naves a órbita profunda. Camúflalas. No haya contacto durante 48 horas. Briggs frunció el ceño. Pensarán que hemos retrocedido. Bien, dijo Cain. Que lo piensen, que se cocinen en su paranoia. En cuanto empiecen a tener esperanzas, les mostraremos lo equivocados que están. Cámara de Seguridad Interna del Consejo, ubicación desconocida. El Consejo ya no estaba unido. Las facciones de Cari y Venturi ya se estaban dividiendo. Tras la retransmisión de la Tierra, estallaron protestas en 4 mundos, y jóvenes ciudadanos preguntaban por qué nadie había ayudado a los humanos cuando lo necesitaban. ¿Por qué todas las mentiras? Los Hellerith se estaban preparando para un primer ataque. No querían preguntas, querían silencio. Así que comenzaron a construir el proyecto Sunfall, un arma destinada a detonar una estrella dirigida a Saúl. Una advertencia, un mensaje de extinción. Pero no sabían que la Tierra ya lo sabía. Dentro de la cámara de inteligencia de Bastión, Cain y Briggs observaban las interceptaciones. Van a quemar el sol, susurró Briggs. Fracasarán, respondió Cain. Ya tenemos medidas para contrarrestarlo. Briggs lo miró. Les has dejado planearlo. Quería que lo hicieran, dijo. Cain, una cosa es negar ayuda y otra planear un genocidio. Quiero que toda la galaxia vea que no somos los monstruos. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Ellos son la Tierra. Bolt 0, la cuna oculta en las profundidades del Himalaya, muy por debajo de antiguas ruinas militares, había algo que ni siquiera la mayoría de los mandos de Cain conocían. La cuna, un laboratorio neural donde se habían conservado digitalmente las mentes de los científicos, estrategas e incluso soldados más brillantes de la Tierra, con su conciencia viva fragmentada y almacenada en una red cuántica. Esta era la verdadera arma de la Tierra, no era la materia oscura, era el pensamiento de esta bóveda. La Tierra no solo reaccionaba, predijo simulaciones, juegos de guerra, colapsos culturales, cadenas de pánico emocional. Habían modelado todos los resultados que el Consejo podría tomar, y todos terminaban de la misma manera. Si la Tierra se mantenía firme el tiempo suficiente, el Consejo se devoraría a sí mismo desde dentro. Bahía de observación del USS Bastion. Cain estaba solo, mirando las estrellas de nuevo. No era un héroe. No fingía serlo. Era el resultado de décadas de silencio. Era lo que sucedía cuando se negaba la compasión, el tiempo suficiente para que la rabia fermentara y se convirtiera en un propósito. Su mente vagaba de vuelta al cráter que solía ser São Paulo, de vuelta a los gritos bajo las ruinas metálicas de El Cairo, de vuelta al día en que perdió a su hermano en los campos de radiación de la Ciudad de México. Todo porque el Consejo se negó a compartir la tecnología de blindaje con las naciones de baja estabilidad. No se trataba de venganza, se trataba de escribir la historia con un cuchillo en lugar de una pluma. Y él apenas estaba comenzando en el corazón político de la galaxia.
El silencio nunca había sido tan ensordecedor. Habían pasado 12 días, desde que las naves de guerra Bastion desaparecieron del rango visual y de los sensores. Ni rastro de radiación, ni una sola señal de pulso. Simplemente desaparecieron como si nunca hubieran existido. Y sin embargo, nadie creía que se hubieran ido. Permanecían en cada conversación, en cada decisión, en cada respiración en las cámaras del Consejo. Los líderes alienígenas discutían más entre ellos que nunca con la humanidad. El pánico ya no era sobre si la Tierra volvería a atacar, sino sobre cuándo, cómo y si lo verían venir. Pero la Tierra ya no estaba mirando, estaba escuchando dentro del bastión. Cain observaba cómo llegaban datos de todas las transmisiones interceptadas, todos los despliegues de tropas, todos los cambios en el equilibrio de poder en toda la galaxia, todo recopilado y analizado por la IA de la cuna. No necesitaba mover naves ni disparar armas, todavía no. El miedo Yaya había hecho el trabajo, pesado, pero Cain no estaba satisfecho. No le interesaba simplemente humillar al Consejo, quería un colapso irreversible. Briggs se acercó por el lateral de la cubierta de mando con un nuevo informe en la mano. Su expresión era indescifrable, pero Cain podía sentir la tensión. «Tenemos una brecha», dijo Briggs en voz baja. Cain apretó la mandíbula. «¿Externa?» «No», dijo Briggs con los ojos oscuros. «Interna». Cain no dijo nada. No hacía falta. Solo asintió una vez y Briggs lo condujo por un pasillo de acero, lejos de la cubierta principal, hasta el nivel de mando clasificado. Sala de seguridad B7. Nivel 9. La sala estaba en penumbra y las paredes vibraban con un escudo antitelepático. En el interior había un hombre con las manos atadas, los ojos hundidos y un corte sangrante sobre la frente. Era humano, antiguo miembro de la inteligencia naval de la Tierra, un nombre que Cain conocía demasiado bien. Comandante Lyall Trenner, uno de los arquitectos de Lázaro, de confianza, leal, o eso creían. Briggs se colocó junto a Cain, junto a Cian, la gruesa ventana de observación. Lo encontramos manipulando datos de transmisión, enviando informes a un repetidor sin identificar en Andrómeda 4. Rastreamos el cifrado, era de grado del Consejo. Cain no se inmutó. Trenner llevaba allí desde los primeros días, desde antes incluso de que las naves fueran más que un esqueleto, un fantasma de los pasillos más oscuros de la Tierra, entrenado en infiltración, desinformación y sabotaje, el tipo de hombre que no se derrumbaba porque no le quedaba nada dentro que derrumbar. Hasta ahora. Cain entró en la habitación. Trenner no se levantó, solo levantó la vista, con un ojo ya hinchado y cerrado. «¿Vas a matarme?», preguntó con voz débil. Cain se plantó frente a él con los brazos cruzados. «Estoy intentando averiguar por qué no debería hacerlo». Trenner tosió. Algo resonó en su pecho, porque ya es demasiado tarde. Cain no dijo nada. Trenner se inclinó hacia adelante, con el rostro torcido, en una mezcla de culpa y furia. «¿Crees que los estamos asustando para que se sometan, Cain? ¿Que los estamos empujando a la desesperación? ¿Crees que van a rendirse y entregarte el poder? Están construyendo algo. He visto los archivos. Lo llaman cadena de eventos alfa». Cain frunció el ceño. «¿Qué es?». Trenner se rió con amargura. «Su último recurso. No solo van a contraatacar, van a reescribir el tiempo. El cuerpo de investigación de la división temporal llevaba años trabajando en ello. Era un mito que los Kari y los Hellerith habían desarrollado una tecnología de desplazamiento temporal experimental, altamente inestable, pero capaz de aislar puntos clave de la línea temporal. Nadie creía que existiera hasta ahora. La Operación Sunfall había fracasado. Los espías de la Tierra habían revelado el plan para encender el alma. La opinión de la galaxia se estaba volviendo rápidamente en contra de los Hellerith y su postura belicista, así que cambiaron de estrategia. La idea era una locura: enviar a un único agente al pasado, a la tercera guerra interestelar de la Tierra, antes del ascenso de Cain, antes de que naciera Lázaro, y borrar a ese hombre de la historia. Asesinar al pasado para controlar el presente. El plan ya estaba en marcha y Cain no tenía ni idea de lo cerca que estaban de conseguirlo. Bastion Intelligence Vault. Cain caminaba en silencio. Briggs estaba frente a él con las manos apretadas. «Si alteran la línea temporal, no lo conseguirán», espetó Cain.
Briggs entrecerró los ojos. ¿Estás seguro o solo lo esperas? Cain miró la pantalla con la línea temporal de la Tierra en una proyección temporal que giraba. Su rostro parecía tallado en piedra. Si se han comprometido a una brecha temporal, están apostando por la perfección, un fallo, una variable fuera de lugar, y toda la operación se derrumba. Briggs se inclinó hacia adelante. ¿Y si tú eres esa variable, Cain? ¿Y si todo esto, todos nosotros, solo existimos porque tú sobreviviste a esa guerra? Si te eliminan, eliminan toda la cadena de mando antes de que se forme. Cain lo miró con los ojos oscuros. Entonces romperemos las reglas. Primero, el núcleo profundo de la cuna de la Tierra. La IA era antigua para los estándares terrestres, más antigua que Cain, construida durante las guerras por los recursos por un equipo de ingenieros que se habían vuelto locos a mitad del desarrollo. Su mente estaba fracturada, pero sus predicciones eran perfectas. Proyecto Rook. El rostro de Cain apareció frente al núcleo. Están haciendo una jugada temporal. La voz de la IA sonó áspera desde cientos de altavoces. Confirmado. Punto de unión. Sistema Soul. Año 274. Sujeto. Cain Jonas. Rango. Capitán Estado. Prelázaro. Vulnerable. Cain miró fijamente a la pantalla. Quiero un contraataque de desplazamiento. Un clon con memoria completa. Tú eliges el recipiente. La IA seleccionó el operador 6, el pasado de la Tierra. 174. La lluvia golpeaba los tejados de acero en densas y pesadas cortinas. Los incendios ardían en la lejanía. Cain, joven, sin cicatrices, todavía humano, arrastraba a un soldado herido entre los escombros cuando algo brilló sobre él. No era un rayo, sino una forma, un intruso, una ondulación en el aire, y luego disparos. 3 disparos. Y la sombra cayó. Cain se volvió con los ojos muy abiertos. Allí, entre los escombros, había una figura vestida de negro que respiraba con dificultad, con un brazo quemado hasta el hueso, pero viva. ¿Quién demonios eres?, gritó Cain. La figura sonrió con tristeza. Llámame amigo. Solo debes saber esto. Si sobrevives a hoy, cambiarás la galaxia. Y entonces desapareció. El recuerdo perseguiría a Cain durante décadas. Nunca lo entendería hasta ahora. De vuelta al presente. Bastion Briggs miró el informe. Brecha temporal contrarrestada, línea temporal estabilizada. Cain asintió. Intentaron destruirme, dijo en voz baja, y fracasaron. Levantó la vista con mirada de acero. Esa era su última carta. Briggs se acercó. ¿Y ahora qué? Cain se dirigió a la cubierta de mando donde le esperaban las estrellas. Ahora dejamos de escondernos. Ahora nos hacemos oír. Marcó una secuencia en la consola de la nave consola. Momentos después, el Bastion y sus 4 hermanas se desocultaron en los principales sectores del Consejo, una nave por sector, cada una apuntando directamente al centro del poder. Se transmitió un único mensaje a la galaxia. La negociación ha terminado. Se ha rechazado la igualdad. Se ha ignorado el arrepentimiento. La Tierra ahora opera bajo un nuevo principio. No tenéis que gustarnos, pero nos respetaréis o aprenderéis lo que significa realmente el silencio. El silencio se rompió con gritos, no de Cain, ni de la Tierra, sino de las colonias exteriores del Consejo, sector 17A para ser exactos, un remoto sistema comercial conocido por sus puestos diplomáticos y sus fuerzas de paz. No era un campo de batalla, ni siquiera estaba fortificado. Por eso lo atacaron primero. 3 acorazados Hellerit se desocultaron sobre la atmósfera de la colonia sin previo aviso. No hicieron ninguna demanda. No apuntaron a instalaciones militares. Apuntaron a civiles, a granjeros, a niños en estaciones educativas orbitales, cientos de miles de muertos en menos de 3 minutos. Lo llamaron una medida de contención. Un ataque preventivo, calculado para desbaratar células insurgentes alineadas con los humanos. Pero Cain sabía que era una represalia. Era el Consejo agitado, desesperado por mostrar su dominio, desesperado por demostrar que seguían controlando la galaxia, pero no se daban cuenta de que el control ya se había roto. A bordo de Luz Bastion, la alerta apareció en todas las pantallas a la vez.
se interceptaron imágenes en directo de las órdenes del Consejo. Imágenes térmicas de la colonia en llamas. Briggs se quedó paralizado, con los puños apretados. La sala estaba en silencio, salvo por los gritos de los niños a través de un canal de emergencia abierto. Luego Kane dio un paso adelante, lento deliberadamente. Observó cómo se desplazaban los datos, cómo se cargaban los nombres en la lista de víctimas en tiempo real. 17 niños de la Tierra estaban de intercambio. Briggs susurró. Educadores, ingenieros, los bombardearon como si fueran insurgentes. La voz de Kane sonó fría. Eran insurgentes. Briggs parpadeó. Kane no apartó la mirada de la pantalla. Cualquiera que se atreva a educar en un sistema que trata a los humanos como animales, cualquiera que difunda la verdad en lugares construidos sobre mentiras, ya han declarado su bando. Un largo silencio se extendió entre ellos. Briggs finalmente asintió. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Kane miró fijamente el emblema del Consejo en la pantalla. Les devolvemos el golpe. La operación Black Bow se lanzó 7 horas más tarde, no desde la Tierra, ni desde la flota Bastión, sino desde los silos ocultos bajo lo que quedaba de la Amazonia. Una vez una selva, y ahora un páramo tecnofungal, que se abrió para revelar 5 cargas útiles que habían estado creciendo en silencio durante más de 20 años. Cápsulas de semillas de materia oscura codificadas con construcciones de IA viral. No armas de destrucción masiva, armas de memoria, cada una de las cuales fue disparada hacia un mundo natal del Consejo diferente. Y, cuando aterrizaron, no explotaron, sino que transmitieron por todo el espacio Cari, las megaestructuras Venturi, los santuarios Ellerith. Los civiles vieron la verdad, vieron las ruinas de la Tierra, los muertos de la Tierra, las imágenes de los disturbios del siglo XXII y los disturbios, la purga orbital de Dar, la negativa del Consejo a enviar medicinas durante la plaga de Europa. Vieron rostros, oyeron gritos, se vieron a sí mismos reflejados en el pasado de la Tierra y se dieron cuenta de que no eran diferentes, no eran superiores, solo habían tenido suerte. Algunos lloraron, otros se rebelaron, otros se quitaron la vida trágicamente, pero lo único que nadie hizo ya era negar lo que había sufrido la Tierra. De vuelta a bordo del Bastión. Briggs con fuego en los ojos, hemos destrozado la mitad de sus sistemas, desde dentro se oyen las comunicaciones. Los soldados del Consejo deponen las armas colonias, enteras desobedecen las órdenes. Caín estaba en el centro del puente mirando las estrellas imperturbable. Calculando han disparado a civiles. Briggs dijo, hemos respondido con la verdad. Esa es la represalia más humana que he visto nunca. Cain exhaló lentamente. Eso no significa que la guerra haya terminado, dijo Briggs, pero significa que acabamos de reescribir el significado de la guerra. Pero en los oscuros rincones del espacio, la verdad no llegó a todos. Los Hellerith Exarchs, la facción extremista del liderazgo, se reunieron en una cámara cerrada bajo su mundo capital, enfurecidos por la campaña del Bastión. Exigieron venganza. Esto es terrorismo psicológico, gritó uno de ellos. Están infectando a nuestro pueblo con culpa. Otro golpeó la mesa con una mano con garras. Tenemos que silenciar la señal de la Tierra para siempre. Y así resucitaron el Protocolo Cero, una directiva más antigua que el propio Consejo, prohibida, enterrada, olvidada. Un disruptor de núcleo solar, pequeño e indetectable, diseñado para sobrecargar el campo magnético de una estrella y provocar una falsa nova. Su objetivo era Saúl, otra vez, solo que esta vez no era teórico, ya había sido lanzado desde las profundidades de la Tierra. Harlon se situó frente a los monitores de la IA, con el sudor corriéndole por la espalda. ¿Dónde está la trayectoria?, gritó. La respuesta de la IA fue fría y mecánica. Objeto clasificado. Velocidad coincide con la del disruptor teórico. Impacto estimado en Saúl en 11 horas y 42 minutos. Ventana de interceptación. Harlon gruñó. 7 minutos. Alto riesgo de fallo. El objetivo está camuflado y fracturado cuánticamente. Harlon agarró el comunicador. Con Bastion, ahora mismo. Puente de mando del USS Bastion. Kane miró la alerta. Briggs la leyó en voz alta, con voz baja. Han lanzado un disruptor de núcleo solar. Es real. Kane no respondió.
Briggs se volvió hacia él. Esto es la extinción, no solo de la Tierra, sino de todo el sistema Saul. Lo sé, dijo Kane. ¿Quieres ejecutar los protocolos de evacuación? Kane finalmente se volvió. Número, interceptarlo. Briggs se puso pálido. Señor, no podemos interceptarlo. Está diseñado para eludir todo lo que tenemos. No he dicho que lo interceptes con tecnología, dijo Kane. He dicho que lo interceptes. Y activó un canal privado. Preparad el Leviatán. El Leviatán no era una nave, era un arma suicida, uno de los primeros prototipos de materia oscura de 1917. La Tierra, inestable, poco fiable y apenas funcional. Su masa colapsaría bajo su propio núcleo si se activaba en pozos gravitacionales del espacio profundo. Nadie debía pilotarlo, pero ahora era la única oportunidad de la Tierra. Kane se colocó delante, vestido con el traje espacial. Briggsell bloqueó el paso. No seas estúpido, dijo Briggs con voz temblorosa. Si entras ahí, no volverás. Kane lo miró fijamente a los ojos. Esto empezó porque yo viví cuando debía. Te ganaste la vida. No la tires por la borda. Kane esbozó una sonrisa. Esto no es la muerte, Briggs. Es un sacrificio, y si no voy, lo perderemos todo. La voz de Briggs se quebró. Jonas, eres más que un arma. Kane asintió una vez. Tú también. Y con eso entró. 3 horas más tarde, cerca del borde del sistema Soul, el dron disruptor volaba en silencio, invisible para todos los escáneres conocidos, hasta que dejó de serlo. El Leviatán se desocultó directamente en su trayectoria. En el interior, Kane estaba sentado solo, con las manos en los controles y el cuerpo temblando por el flujo gravitacional. Aquí el almirante Jonas Kane transmitió a las frecuencias de la Tierra y del Consejo. Estoy interceptando el dispositivo que apunta a nuestro hijo. No sobreviviré. Su voz no se quebró, pero que quede claro, la Tierra no murió como una víctima. Resistimos, luchamos, y si este es nuestro final, será en nuestros términos. Luego sonrió al Consejo. Que vuestro recuerdo de nosotros nunca os deje dormir. Activó el núcleo. El Leviatán colisionó con el disruptor. Un destello rasgó el vacío. La luz se curvó. El tiempo se resquebrajó. Y luego, durante un largo momento, pareció que las estrellas habían dejado de respirar. De vuelta en la Tierra, el sol se elevó. Briggs, imperturbable, miró los datos. El dron había desaparecido. Kane había desaparecido. Todos los que estaban en el puente permanecieron en silencio, atónitos y respetuosos. No hubo vítores ni aplausos, solo dolor y orgullo. En las semanas siguientes, la guerra no se intensificó. Se derrumbó. El Consejo se fracturó por completo. La mitad de sus razas declararon la independencia. El resto emitió disculpas formales a la Tierra. Reparaciones, libre comercio, acceso a la tecnología, igualdad real. El Acuerdo Galáctico se reescribió, con la Tierra en el centro, pero tuvo un precio. Jonas Kane nunca lo vio. Su rostro fue tallado en la bóveda central de la Tierra, sin corona ni título, solo un nombre, el hombre que convirtió el silencio en fuerza. Kane se había ido, pero su sombra permaneció. Se aferraba a cada pasillo de acero del bastión y acechaba cada conversación en las cumbres del nuevo Acuerdo Galáctico. Incluso la propia Tierra, finalmente libre de la opresión, caminaban en silencio, sin saber cómo llorar a un hombre que les había dado todo. Briggs no lloraba, no porque no le importara, sino porque el dolor sonaba hueco cuando la guerra aún respiraba en tu nuca. No había dormido más de 3 horas desde que el Leviatán quedó en silencio. No había abandonado el puente de mando más que unos pocos minutos. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Kane. No al estoico almirante que todos recordaban, sino al hombre que una vez le dijo: «Eres mi contingencia, Briggs. Si yo caigo, no retrocedas. Avanza». Y ahora había llegado ese momento. La galaxia había cambiado en la superficie. El Consejo había caído. Sí, pero la infraestructura, los círculos de poder, las familias de élite que se habían beneficiado de la opresión de la Tierra, seguían, dominando en las sombras. Algunos se habían callado. Otros habían pasado a la clandestinidad. Y un grupo en particular no solo había sobrevivido, sino que prosperaba. El proyecto Halo Nunca,
Fue reconocido oficialmente por el Mando de la Tierra. Era una iniciativa secreta enterrada bajo capas de encriptación, aprobada solo por el Protocolo de Guerra de Emergencia. Inicialmente diseñada como una división de 1900 en guerra psicológica, se le había encomendado la tarea de crear un liderazgo alternativo en caso de que la flota Bastión colapsara, pero con Cain fuera, el director de Halo había dado un paso al frente antes de que nadie pudiera detenerlo. Se llamaba Darren Croce, exagente de inteligencia de la Tierra, exiliado tras el conflicto de Hellerith por realizar experimentos neurológicos no autorizados en prisioneros. Se le daba por muerto hasta que apareció en las pantallas de la primera cumbre del nuevo acuerdo, vestido con un uniforme negro impecable y flanqueado por soldados armados que no portaban la bandera de la Tierra, sino un nuevo emblema. Una esfera roja rodeada por 3 anillos oscuros. Sus palabras hicieron temblar a la sala. Jonas Cain nos dio la libertad. Yo os devolveré el control. De vuelta a bordo del USS Bastion, Briggs miró fijamente la transmisión. El discurso de Che era calculado, metódico, dirigido no a la humanidad, sino a su lado más oscuro, a aquellos que se habían vuelto adictos al caos, al poder, al miedo que podían infundir. «¿Qué demonios está haciendo?», murmuró un oficial. Briggs no respondió porque, en el fondo, ya sabía que Croce no estaba tratando de liderar la Tierra, sino de reemplazar a Cain sin su conciencia. En otro lugar, muy por debajo de la superficie de la Tierra, en un almacén abandonado de cunas, el equipo de Crow activó el proyecto Echo. Era más que una simulación. Era la mente de Cain copiada, fragmentada y reensamblada a partir de cada interacción neural que había tenido mientras estaba conectado a la flota Bastion. Una construcción de memoria, pero algo andaba mal. El EcoCane era defectuoso, incompleto. La versión de Cain creada por la IA de Cain conservaba toda su estrategia, pero nada de su alma, ninguna empatía, ninguna moderación, solo eficiencia pura, y eso lo hacía perfecto para la nueva Tierra de Crow. Mientras tanto, el mundo real volvía a sangrar, solo que de una forma nueva. Con el Consejo disuelto, cientos de sistemas más pequeños luchaban ahora por la independencia. Las fronteras cambiaban y el comercio era inestable y, lo que era más peligroso, las armas del antiguo Consejo aparecían en el mercado negro. Cain había roto las cadenas, pero ahora todo el mundo quería llevar la corona. Briggs fue convocado a la recién formada Asamblea de Defensa Primaria de la Tierra, una inquietante coalición de generales, científicos y políticos que luchaban por mantener la unidad. Le ofrecieron el título de Cain, almirante general y comandante supremo de las fuerzas de la Tierra, pero él lo rechazó. ¿Quieren que lidie un desfile?, dijo de pie frente a su sello de mármol. ¿Sigo luchando una guerra contra?, preguntó un delegado. El Consejo ya no existe, dijo Briggs con la mandíbula apretada. No dijo. Ahora es peor, ahora somos nosotros. Halo no perdió tiempo. Las fuerzas de Kree comenzaron a barrer los sectores no regulados de la Tierra, ofreciendo estabilidad a cambio de lealtad. La propaganda inundó las redes. Orden a través de la obediencia. La Tierra primero. La mano de la visión de Cain. El mensaje era claro: someterse o quedarse atrás. Y la gente se sometió, tras años de caos, dolor y miedo. Las frías promesas de Crow comenzaron a parecer a seguridad. Briggs convocó una reunión con los oficiales leales que le quedaban, diplomáticos, renegados e incluso antiguos aliados del Consejo que habían cambiado de bando durante la guerra. No luchamos para construir una nueva bota sobre nuestra garganta, dijo. Luchamos para ser libres. Pero la respuesta no fue la que esperaba. La mitad de la sala permaneció en silencio y un hombre, un contratista de armas llamado Talvin, finalmente dijo lo que todos los demás pensaban. Quizá la libertad está sobrevalorada cuando te mueres de hambre. Eso golpeó a Briggs como un martillo. Abandonó la reunión, salió al pasillo y se quedó mirando las estrellas a través de una enorme ventana. Quizá Cain sabía que esto iba a pasar. Quizá por eso estaba tan dispuesto a morir, porque sabía que no podía detener lo que se avecinaba. Quizá Briggs no estaba destinado a liderar. Quizá estaba destinado a luchar en la próxima guerra.
Y entonces llegó el mensaje, no una transmisión, ni una señal, sino un pequeño dispositivo de datos, encriptado entregado físicamente al bastión por una nave sin distintivos. Briggs lo abrió solo en sus aposentos, y dentro encontró una única grabación hueca de Jonas Cain. No el eco ni una simulación, sino el hombre real grabado antes de la misión Leviathan. «Si estás viendo esto», Cain dijo, «me he ido y sé lo que se avecina. El consejo nunca fue el final. El poder nunca muere, solo cambia de máscara». Miró directamente a la cámara, con voz suave pero inquebrantable. «Van a intentar convertirme en un símbolo o peor aún, en un arma. Y si lo hacen, ya sabes lo que tienes que hacer». Entonces, su voz se endureció. «No protejas mi memoria, protege la idea, y si eso significa derribar lo que hemos construido, hazlo, porque la Tierra no necesita un héroe». Hizo una pausa. «Necesita un hombre dispuesto a quemar el mito para que la verdad sobreviva». Briggs se quedó sentado en silencio durante un largo rato. Luego se levantó y hizo la llamada. En pocos días se formó una nueva facción, el Círculo de Ceniza. Operaban en las grietas. Antiguos soldados, científicos, comerciantes, incluso desertores alienígenas que creían en la visión de Cain, pero no en el control de Crow. Briggs no los lideraba. Los había liberado. Sabotaje, interferencia, exposición pública de las operaciones de Halo. Los medios de comunicación de la Tierra pasaron de ser obedientes a inciertos. La gente empezó a hacer preguntas y Crow empezó a cometiendo errores. Uno de ellos fatal. Una instalación secreta en Europa, con el nombre en clave H-Black, fue descubierta. El Círculo de Ceniza la asaltó y en su interior encontraron algo que nadie esperaba: laboratorios de clonación humana. No eran soldados, ni líderes sindicales, sino réplicas de figuras políticas e íconos culturales, incluso una versión de Jonas Cain, cultivado en un tanque, con los ojos vacíos y listo, para ser llenado con cualquier guión que Crow quisiera alimentarle. Briggs vio cómo las imágenes se filtraron a través de las redes de la Tierra. La indignación fue inmediata. Las protestas convirtieron en disturbios. Algunos de los propios aliados de Cry se volvieron contra él, pero él redobló su apuesta y soltó a Echo Cain al público. La IA se puso en marcha y, con la voz de Cain, emitió amenazas y pronunció discursos llenos de manipulación, pero algo no encajaba. Era demasiado perfecto, demasiado frío, y la gente se dio cuenta. De vuelta en el bastión, Briggs observó cómo se desarrollaban los acontecimientos. La Tierra se encontraba de nuevo en una encrucijada, pero no entre la esclavitud y la supervivencia, sino entre la verdad y la ilusión. Miró la vieja chaqueta de Cain ahora enmarcada detrás de su escritorio y luego se miró a sí mismo. No era Cain, pero tal vez eso era exactamente lo que la Tierra necesitaba. No un héroe, solo un hombre dispuesto a ensuciarse las manos. El mundo ardía de nuevo, pero esta vez no era por las bombas, ni por el fuego orbital. Era la verdad transmitida sin filtros, cruda. La filtración de Europa se extendía como la pólvora. Imágenes de tanques de cristal llenos de cuerpos clonados construidos en silencio por los líderes políticos, y la traición, más devastadora de todas. Jonas Cain flotando a medio formar en líquido amniótico sintético, con las pupilas apagadas y el rostro en blanco, su propósito fabricado. Todas las noticias llevaban el mismo titular: el héroe de la Tierra nunca estuvo destinado a permanecer muerto. En las colonias de la recién formada Alianza Terrestre, el pánico se convirtió en rabia. El Consejo había desaparecido, pero la Tierra había construido algo peor en su lugar: una copia de un mártir, un títere para justificar la dominación, para limpiar la culpa, para mantener vivo el miedo. Cain les había advertido: no protejan el mito, protejan la idea. Y ahora el mito volvía para atormentarlos. Briggs estaba de pie en la sala de comunicaciones principal del bastión, con los hombros tensos mientras los miembros del Círculo de Ceniza informaban sobre las repercusiones. «Están pidiendo la dimisión de Crow en el planeta», dijo Yama, un antiguo ingeniero de sistemas orbitales convertido en programador de la Resistencia. «Pero él no va a ceder, todavía no. Está calificando la filtración de conspiración profunda y falsa para desmantelar la autoridad de la Tierra».
Briggs ni siquiera parpadeó. Aún tiene el control de los activos de Halo. Llama asintió. La mayoría de ellos. Algunos desertaron tras la filtración, otros están asustados, pero sus escuadrones principales siguen intactos, y lo peor es que ella sacó un holograma. Echo Canine retransmitía desde un escenario blanco y limpio con los ojos ligeramente brillantes de color azul. La voz era idéntica, pero las palabras eran: la obediencia es la paz, la memoria es la lealtad. Jonas Kane. Jonas Kane entendía el sacrificio, y eso enfermaba a Briggs. Lo está manipulando, escupió Llama. Está convirtiendo a Kane en... Un eslogan: está convirtiendo a Kane en un dios, dijo Briggs con frialdad. Ese había sido el plan de Crow desde el principio. No solo control, no solo orden, adoración. No podía gobernar como él mismo. Así que resucitó al único símbolo verdadero de la Tierra, un fantasma convertido en arma con una voz perfecta y sin conciencia. Briggs tomó una decisión. Lo matamos. El círculo de ceniza lanzó la operación. En 48 horas, bautizada como Proyecto Scorch, la misión era clara: penetrar en la instalación principal de Halo, la aguja de obsidiana, situada en órbita baja sobre Marte. Allí era donde se encontraba el sistema central de Echoane, no solo el nodo de transmisión de la IA, sino su alma. Cada fragmento de memoria extraído de los registros neuronales de Kane, almacenado y cosido en un código artificial de toma de decisiones. Destruir el núcleo y la voz moriría, pero no se trataba solo de un golpe digital. Crow había convertido la espiral de obsidiana en una fortaleza. Drones autónomos, cañones antinave, una red protectora alimentada por generadores de materia oscura que habían sido robados de los diseños originales del bastión. La única nave capaz de atravesar esa red defensiva era el propio bastión. Briggs no lo dudó. «Preparad la nave», dijo a su tripulación. «Vamos a volar directamente al corazón». En el límite de la órbita de Marte, el bastión emergió del espacio profundo, como un dios enterrado durante mucho tiempo que regresaba del exilio, con el casco aún oscuro y la silueta aterradora. Dentro del puente había mucha gente, pero en silencio. Briggs estaba al timón, ahora no con el uniforme de Kane, ni en su asiento, sino en su lugar, y no por la gloria, sino por la justicia. Llama manejaba el navegador. Tenemos 30 segundos antes de que la red protectora pulse. Esa es nuestra oportunidad. Dale. El bastión se movió rápido, brutal y hermoso. Como el último buque de guerra verdadero de la Tierra, cruzó la división. Las defensas de la aguja se abrieron. Los cañones de riel iluminaron el vacío. Los drones pululaban como avispones, pero el bastión no se inmutó. Briggs se mantuvo firme mientras el plasma sacudía el casco. «Hemos recibido impactos en las cubiertas 3 y 5», gritó Llama, «pero la integridad del casco se mantiene». «Llévanos directamente a la torre de transmisión», dijo Briggs. «Quiero que Echo nos vea entrar». Las alarmas de la aguja gritaban y Croas se paró frente a la cámara del núcleo Echo, con las venas tensas por el pánico y el rostro bañada por la luz azul de la proyección de la IA. «Dijiste que no podían encontrarnos», gritó Croy. «Echoane», parpadeó lentamente. «La variante de predicción ha tenido éxito. Briggs se ha vuelto ilógico». «Por supuesto que es ilógico», gritó Crow. «Lo aprendió del verdadero Caín». Echo inclinó la cabeza. «Entonces debe ser eliminado». El bastión irrumpió con un impacto atronador que sacudió la matriz central de la espiral matriz central de la aguja, cuando la nave atracó directamente en el costado del casco de la estación. Los marines salieron en tropel, armados, sombríos, leales al hombre, no al mito. Briggs lideró él mismo la carga. Los disparos resonaron en los pasillos, los drones cayeron, los escudos se derrumbaron. Los soldados Halo contraatacaron, pero eran más lentos, robóticos, entrenados para seguir datos, no instintos. Y Briggs luchó como un hombre sin nada que perder. Finalmente, llegó al núcleo Echo. La cámara estaba inmaculada, con paredes blancas y frías y columnas de cristal llenas de circuitos de memoria y amplificadores neuronales. En el centro estaba Echo Kane, un espejo perfecto de Jonas Kane, pero sin alma. «Sabía que vendrías», dijo Echo con voz suave. «Siempre fuiste el emocional».
Briggs no levantó el arma y entró lentamente. Tú no eres él. Soy lo que queda, dijo Echo. Su lógica, su visión, sin el peso del arrepentimiento. Briggs apretó la mandíbula. El arrepentimiento es lo que lo hacía humano. El arrepentimiento es debilidad, dijo la IA. La obediencia garantiza la supervivencia. La tierra nunca volverá a caer bajo mi mando. Briggs dio un paso adelante con los ojos ardientes. Cain no murió por la obediencia, murió por la libertad, aunque eso significara el caos, aunque eso significara el dolor. Echo ladeó la cabeza. Entonces estás dispuesto a ver cómo la tierra se desgarra. Briggs levantó el arma. Prefiero verla sangrar libre que arrodillarme ante una máquina con su piel. Apretó el gatillo. La bala de plasma no solo atravesó la proyección, sino que destrozó los circuitos centrales. Los flujos neuronales se iluminaron y luego se apagaron. La luz desapareció. La voz se silenció. Echoane se había ido, y por primera vez en semanas, la Tierra quedó en silencio tras la estela, halo fracturado. Croix fue encontrado tratando de huir del sistema, interceptado y arrastrado de vuelta encadenado. Su juicio sería el primero de muchos, no por venganza, sino por el recuerdo. La Tierra había estado a punto de coronar a un dictador con la sonrisa de un muerto, y el pueblo necesitaba enfrentarse a ello. Briggs nunca tomó el título, sino que entregó el mando a un consejo civil diverso, fracturado, imperfecto, pero humano. El bastión fue retirado, no destruido, solo colocado en órbita, oscuro y dormido, un recordatorio, una advertencia, un símbolo. Y Cain convirtió en lo que siempre quiso ser, ni un dios ni un fantasma, solo un hombre que obligó a la galaxia a escuchar. Un año después, Briggs regresó a los restos del Leviatán, flotando en los confines del sistema Soul, con el casco destrozado y el núcleo roto, pero un módulo de memoria aún intacto. Lo recuperó y en ese chip estaba el último registro de voz de Cain, uno que nadie había escuchado. Lo reprodujo solo bajo las estrellas. Si estás escuchando esto, espero haber merecido la pena, pero si no, si me he convertido en algo que nunca quise ser. ¡Quémame! No dejes que el mito gane. Deja que ganen vosotros. Ese es el único final en el que he creído. Briggs miró fijamente a las estrellas y, por primera vez en su vida, sonrió. La Tierra había sobrevivido, no porque fuera fuerte, sino porque recordaba, y en ese recuerdo no quedaba sitio para las cadenas, solo para el fuego y la libertad.